y verán cómo el tema también les preocupa. Es un tema que a lo mejor ellas van a tratar de otra manera, en base a otros datos, pero que para nosotros hablar de multiculturalidad, hablar de convivencia, hablar de distintas etnias, pues es algo habitual. Claro, que a veces nos ha faltado el punto de vista exterior, ¿no? Porque aquí entre vecinos, pues como que sabemos cada uno cómo tiene amueblado su casa, pero que nos vean de fuera siempre queda bien, más o menos. Ahora entramos en materia. Aurora Marquina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a leerlo, para no equivocarme. Profesora de Antropología Sociocultural de la UNED. ¿Eso qué es? Antropología y encima sociocultural, lo has liado todo. ¿Tienes tiempo para aprenderte todo eso? Todo. Sí, porque me he aprendido las palabras, antropología social y cultural. No, pero eso tiene mucho más que palabras, ¿eh? No me engañes tampoco. Carmen Sánchez es la representante de la Fundación Pangea. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. ¿Y eso qué es? Pues es una fundación, como te comentaba, que trabajamos con el acercamiento de cultura, sobre todo, ¿no? En este momento más necesario que nunca, acercar. Yo creo que es notorio, que es muy necesario, sobre todo por el tema de migraciones, los cambios sociales que hay en todos los lugares, ¿no? Gente que viaja de un sitio para otro. Entonces tenemos que conocernos mejor, para llevarnos mejor. Posiblemente sea la única frase, ¿no? Conocerte es quererte, ¿no? O algo similar. Alicia Barrachina, asesora científica de Ciudadanos del Mundo. Chica, fíjate. Pero si es que dicen que no hay mujeres aquí de peso, como que no, nuestro país está sembrado. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. ¿Qué es Ciudadanos del Mundo? Pues mira, es una asociación cultural sin ánimo de lucro y bueno, está orientada hacia la no violencia, también hacia el contacto entre culturas. Y lo que queremos, estamos haciendo una serie de vídeos que es una serie que se titula Faros de la Humanidad, y en ellos lo que queremos destacar son momentos históricos en los que ha habido una gran mezcla de culturas y sin embargo pues se ha producido un gran desarrollo cultural y científico. O sea que lejos de los problemas lo que se ha producido es un gran avance. Que quizás sea la única obligación que tenemos como humanos, ¿no? Claro, no las segundas. Bueno, presentación de un audiovisual intercultural Toledo y Alejandría, Faros de la Humanidad. Faros de la Humanidad. Hoy en la UNED. ¿Quién me habla de esta idea? ¿Te toca, Aurora? Me toca. Pues mira, yo tengo la suerte de conocer a Carmen y conocer a Alicia y de saber su trayectoria y con quiénes están trabajando. Y tengo la suerte de ser a la vez profesora de la UNED. Entonces he tenido, y de conocer a Fernando. Pues siempre todo, es el director del centro de Ceuta. Entonces yo le comenté que se estaban haciendo estos DVDs, le di la idea que teníamos de la necesidad urgente del acercamiento entre los seres humanos, entre los pueblos y sobre todo así a nivel como casi personal, ¿no? de tú a tú. Le gustó la idea y dije, bueno, ¿qué posibilidad hay de Ceuta, que es emblemático, como tú comentabas antes, en cierta medida que habéis convivido siempre diferentes culturas, en unos momentos históricos mejor, en otros peor? Pero siempre ha existido el lazo, el vínculo, siempre ha estado. Efectivamente, yo dije, bueno, es que Ceuta me parece idóneo, me parece ideal, o sea, como un poco. Además, yo creo que donde más se da es posiblemente donde más se necesite hablar de ello también, ¿no? Efectivamente, porque muchas veces uno estando dentro no ve cosas que desde el ojo externo se ven. Yo creo que si hubiéramos sido observados a través del tiempo, a más de uno se hubiera llevado las manos a la cabeza, pero ¿dónde está ahí la diferencia, no? Seguro. Y para nosotros, pues bueno, pues eso, como era habitual, no lo notábamos. Sin embargo, cuando han empezado a mirarnos es cuando nos han dicho, pues existe esto o aquello, caray, pero si esto estaba al principio, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a mí conocí a Ceuta, había venido a examinar y bueno, es un lugarcito que a mí me gusta. A examinar y a probar va a suceder. Y a probar también. Es una broma. Ya, sí, ya. Y entonces, bueno, pues no sé, era un lugar que le tenía yo afecto y que veía que se daban las condiciones para poder presentar este tipo de producciones que hace Ciudadanos del Mundo y que Pangea en cierta medida cobija. Y además que la UNED está apoyando, porque estos DVDs los reproduce la UNED. Y hay profesorado de la UNED que está colaborando en estos DVDs. Es decir, que la UNED tiene una participación muy directa. Porque yo es que la UNED me gusta mucho, es una universidad bastante humana. Eso nos lo han contado en más de una ocasión a través de otros invitados. Sí. ¿Y dónde está la humanidad de esa universidad? Yo creo ya que su propia propensión de poder impartir cultura y conocimiento a aquellos que han tenido dificultades en acceder a estudios superiores, que ese fue el origen en cierta medida, ¿no? Ahora, hoy en día ya no, pero ayuda mucho a gente
que ya tiene sus licenciaturas, pero que quieren ampliar conocimiento, es decir, es por gusto. Y luego la gente que trabajamos en ella, la mayoría, pues yo creo que la queremos bastante. Y hemos ido teniendo equipos rectorales que habrán tenido sus fallos y sus aciertos, pero siempre han estado muy cercanos a la sociedad. Y después también han servido también de lazo entre ciudades muy distantes, entre lugares muy distintos, que de alguna manera también han trabajado en eso, ¿no? Sí, y se sigue trabajando en ello, ¿no? O sea, bueno, pues cuénteme, doña Alicia, ¿qué es esto que vamos a ver esta tarde y que mañana me han prometido que vamos a poder poner un poquito? Bueno, pues ya como ya te comentaba, este documental es el primero de nuestra serie Faros de la Humanidad. Y lo que cuenta un poquito, claro, porque es un documental cortito de 20 minutos, y lo que cuenta un poco es lo que sucedió en Toledo en los siglos XI al XIII y también lo que sucedió en Alejandría de los siglos III antes de nuestra era, al siglo IV aproximadamente. ¿Se parecen en algunas situaciones las circunstancias? Pues se parecen porque en los dos, como comentábamos antes, hubo una gran mezcla cultural y en los dos sitios, en las dos ciudades, se produjo un gran desarrollo del conocimiento. Gracias a esa mezcla, pues a personas en Toledo que convivían cristianos, árabes y judíos. Y bueno, en Alejandría, pues el saber griego se mezcló con el saber egipcio, con el saber de la India, de Persia, y entonces, bueno, pues se produjeron grandes conocimientos y grandes avances que, bueno, todos somos deudores de esos dos momentos. Sin lugar a dudas, si uno dice Ceuta, antes decía Aurora que le parecía que la ciudad era idónea para presentarlo, ¿tenemos algo que ver con aquel pasado? Por supuesto, muchos de los ceutíes, de los antepasados, pues seguramente estuvieron en el Toledo del siglo XI, el siglo XIII. Alguno hay, ¿eh? Seguramente. Alguno hay que nos consta. ¿Por qué Pangea protege todo esto? Pues mira, porque nosotros ahora mismo estamos sobre todo trabajando con el desarrollo a nivel mundial de un proyecto que se llama Parques, Parques de la Humanidad o Parques, y entonces en esos parques lo que queremos es trabajar con el tema que te decía del acercamiento de culturas, y nos pareció una propuesta muy interesante este trabajo aquí en Ceuta, como para empezar a iniciar un proyecto que tenemos en mente, que es el tema de una mesa permanente mediterránea sobre el tema del acercamiento de las culturas y religiones, ¿no? Entonces nos pareció como un inicio muy interesante que fuera en Ceuta este proyecto, ¿no? Pues a nosotros nos parece más interesante todavía el ver que hay posibilidades. A veces cuesta mucho enseñar lo que uno tiene, ¿no? Sí. Por muchas razones, desde las históricas hasta las más actuales, ¿no? Y de nosotros pues se han dicho muchas cosas que nos han desfavorecido, nos ha quedado feísima la foto, pero yo creo que nunca han llegado al fondo, ¿no?, del nivel de convivencia de la ciudad y incluso basada en sus costumbres, ¿no? Y creo que esa mesa nos ayudaría a mostrar la cara más genuina, con independencia de lo que hacemos hoy, ¿no?, por darlo a conocer. Sí. Que no sé si es bueno hablar tanto o hablar, no lo tengo muy claro. No sé si hablar, como decía ella, que estaba muy bien, no solo es hablar, sino también encontrarnos, porque en el tema de todos estos proyectos no solamente lo que decimos, sino la gente que va a participar, ¿no?, que ahí también se da un acercamiento, un encuentro, ¿no? Entonces queremos que sea también todo ese tema humano que se da en estos actos, ¿no? No solo es hablar, como dices tú, que ya muchas veces se habla demasiado. Sí que es verdad, pero nos encontramos y nos vemos menos. Eso, bueno, cercanía. Vamos a intentar que sea más. ¿En qué va a consistir el acto esta tarde? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a oír? Primero, ellas, las tres que estamos aquí, nos hemos preparado una pequeña exposición sobre los objetivos. Yo personalmente voy a hablar sobre el tema de la memoria, y ellas hablarán de otros temas. A ver, Alicia, ¿de qué hablarás? Ya me voy a quedar con todo. Claro. Pues un poco lo que ya te he comentado, ¿no? Voy a hablar un poquito, voy a presentar no mucho, porque luego creo que el documental es muy claro y a veces vale más la imagen que 1000 palabras, ¿no? Ah, muy bien, esta se queda con nosotras. Entonces, bueno, pues voy a hablar un poquito de esa situación que había en Europa en esos siglos, y de cómo la importancia del Islam, por ejemplo, que fue el que trajo todo ese conocimiento alejandrino, lo trajo a Toledo, ¿no? Primero a Córdoba y después a Toledo. Entonces, y luego se va a ver, primero se empieza con Toledo,
porque así fue nuestro estudio cuando empezamos a hacer el documental. Empezamos a descubrir, bueno, nos interesaba el porqué y el qué fue realmente la Escuela de Traductores de Toledo, y a raíz de esa pregunta y de ese interés, pues fuimos descubriendo Alejandría, fuimos descubriendo que en realidad los árabes eran los que habían traído todo ese conocimiento y que Alejandría se estaba continuando en Toledo, se continuaba en Toledo y de ahí, bueno, pues el Renacimiento. A veces uno piensa en el Renacimiento y piensa en Italia, nada más. Es verdad. Y sin embargo, España, Toledo, tuvo una gran importancia en el desarrollo del Renacimiento, porque todas las ideas humanistas partían de ahí, y las universidades se nutrieron de todos estos libros que se traducían y de todo este saber clásico que gracias a los árabes se pudo transmitir, pudo llegar a Toledo, se tradujo y también, por supuesto, de la cultura judía, ¿no? Porque los judíos también fueron un elemento fundamental en este trasvase de conocimientos, ¿no? Porque en ese momento los libros estaban en árabe, entonces eran los judíos, la mayor parte de las veces, los que ayudaban, los que traducían los libros, porque conocían el árabe. ¿Y eso ayudaba a Carmen? ¿Y qué dirás tú? Pues yo explicaría un poquito más lo que es la fundación, el proyecto este que te decía de los parques interculturales, y sobre todo explicaré el trabajo que estamos haciendo de los parques europeos en Toledo y uno que queremos hacer también en Alejandría, ¿no? Y por eso nos parece muy importante la labor que están haciendo Ciudadanos del Mundo de difundir el acercamiento de estas dos ciudades. Nos parece fundamental para nuestros trabajos. Contaréis también con la presencia de un miembro de la comunidad israelita de nuestra ciudad que tratará de contaros que alguna cosa sabe, ¿eh? Debe. ¿Qué podéis? Mucho. ¿Y sabes también quién va a estar? Que no lo hemos mencionado, pero creo que hay que mencionarle. Aparte del director de la UNED, va a estar un vicerrector de la UNED. Hombre, eso está muy bien, Va a estar el vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales, que es un hombre muy afable, muy culto. ¿Este será el primer momento? ¿Habrá más encuentros? ¿La UNED va a propiciar más encuentros? Si nos lo permiten las circunstancias, sí. Yo a Fernando le hablé de esto que decía Carmen, que la UNED también tiene mucho interés, Pangea tiene interés y Ciudadanos del Mundo nos pueden ayudar con los DVDs que están haciendo, ¿no? Y alguna otra asociación, como por ejemplo el Mundo Sin Guerras, por el tema del desarme y de la no violencia, de que tal vez se pudiera hacer aquí en Ceuta el primer congreso para la instalación de una mesa por la paz, por la no violencia, que podría tener sede rotatoria, pero que muy emblemática sería, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría. O sea, como ir andando por el Mediterráneo. Qué bonito, ¿no? Y Ceuta el primer punto. Muy bonito. Pues yo veo cara de conseguirla a las tres, Me da la impresión de que a vosotras lo que se os mete en la cabeza, me da a mí que lo conseguís, ¿no? Yo creo que lo intentamos, ¿eh? No os gusta ninguna, ¿no? La idea, ¿no? A ella ya veo que no, y a vosotras tampoco, ¿no? Es muy difícil caminar en este terreno. ¿Encontráis muchos obstáculos? ¿Es difícil? Es difícil, pero la gente está muy sensibilizada con que hay que ayudar a que las cosas cambien. Al lugar que vas, le cuentas el proyecto y dice, es muy interesante, ya solamente, pero además es necesario. Entonces está muy sensible la gente. A veces pensamos que el pasado es para conocerlo y dejarlo atrás. No, el pasado sigue siendo presente en muchas circunstancias, ¿no? Sí. Más de lo que parece. Mucho. Hay que integrar el pasado, porque si no no funcionamos. Es un poco como la vidilla de uno, ¿no? La historia de la humanidad al final es un poco como la vida personal. Y es muy bonita la historia. Le falta muy eso. bonita. Hemos dejado ahí aparcado porque aquello ya quedaba antiguo. Sí. Sí. Y para los eruditos y tal, y no sabe que a cualquiera, ¿no? A cualquiera nos viene bien. Y a la gente joven le gusta mucho conocer, por ejemplo, que trabajo mucho con Europa, el origen de Europa, ¿no? Esa interculturalidad, ¿no? Esa influencia Oriente-Occidente, le encanta. Siempre que viene gente joven a las charlas, a las conferencias, una de las cosas que más le gusta ver y comprender cómo se dio todo eso. Sí, porque además yo creo que a cuanto más jóvenes más historia les falta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ha habido generaciones que la han vivido, aquellos que la han tenido, que han tenido la posibilidad, y los demás hemos pasado un poco por encima, ¿no? Y ahora, claro, pues... Y además la gente joven, no sé si por el internet, tiene un concepto muy amplio, ¿no? Del tema de todos los países, y le gusta saber la relación que han tenido todos los países con todos
Es otra mentalidad nueva muy interesante. Afortunadamente. Sí, claro. Se ha cambiado. Hay que aprender de los afortunadamente. jóvenes. ¿Cuántos vídeos tenéis los ciudadanos del mundo? Pues tenemos 3, estamos ya preparando el próximo, pero ya hay 3 ya hechos. Vamos a ver uno. Vamos a ver el primero. ¿Y cuándo vais a enseñarnos el segundo, el tercero y posible Pues- cuarto? Pues nada, Quiero más. nosotros estamos dispuestos a venir cuando Bueno, el cuando segundo sea. ya le tienen aquí, ¿eh? Que Sí, hemos El segundo lo tenemos ya aquí, aunque hoy no se va a ver. Se va a ver en otro momento. ¿Cómo se llama? Sí, el segundo es Rodolfo II, el que fue emperador de Praga, y es también otro momento histórico en el que también hubo una gran mezcla y un gran desarrollo en la Praga del siglo XVII. Y después hemos hecho otro de Federico II, que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Sicilia y rey de Jerusalén. ¿Cómo disfrutas Fue el diciéndolo? único, de Nombrándolos verdad. de la mano, De parece que verdad. se va a tomar un café esta tarde con ellos. Pues mira, ¿eh? este DVD se presentó el otro día en la Complutense, El último. entre UNED, Pangea y la Sí. Complutense, las 3 instituciones, el Federico II. ¿Y cuál fue la cara del personal? ¿Cómo se quedaron? Pues muy bien, la verdad es que es una pena que estos momentos históricos a veces han quedado un poco ocultos, ¿no? No se conocen mucho en profundidad. Entonces, bueno, pues por ejemplo, de Federico II no se sabe, se habla de las cruzadas, pero no se sabe que, o no se dice habitualmente que durante su reinado Jerusalén fue cristiana y fue conquistada sin guerra, ¿no? Pues la única cruzada que no fue sangrienta, fue por un pacto. O sea, que a ver las ailas. A ver las ailas. Sí, hay que rescatarlas. Hay que rescatarlas. Por eso hay que rescatar esos momentos. Tú hablabas antes de la historia y yo creo que la historia nos puede enseñar mucho en este momento. Yo creo que el presente de cada uno carece de importancia hasta que alguien en el futuro lo recupera como pasado y dice, caray, si ya han pasado por aquí, ¿qué hacemos nosotros volviéndonos a equivocar, ¿no? Volviéndonos a tropezar con la misma piedra que se dice? Bueno, pues esta tarde a las 7 se presenta en el Centro Asociado de la UNED. Yo creo que es un buen momento para estar allí y aprender mucho más de lo que creemos, porque hasta los pequeños detalles hacen que nuestra historia cambie de color y que nuestro futuro sea distinto, ¿no? O nuestras ganas de participar en el cambio del futuro. Pues no tengo más tiempo, queridas, pero es un placer tenerlas aquí. Y espero que no sea la única vez. Y esperamos verte. Me encantaría, estaremos allí. Me encantaría que el segundo lo presentásemos ya, aunque esté aquí. No sé, Bueno. yo qué sé. Gracias, de verdad, Carmen, a Aurora, ti. Alicia, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Tenemos las 2 en punto de la tarde y me tengo que ir a otra cuestión. Por ejemplo, ¿saben ustedes que se están celebrando una jornada